Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Qué gusto estar en esta hora con ustedes compartiendo. Mi nombre es Cielo Bobadilla y voy a estar como moderadora de la clase del día de hoy. Los invito a que se queden desde ahorita hasta el final. Vamos a tener una clase muy bonita. Les recuerdo que estamos en el curso integral de jóvenes caficultores que tiene una duración de 45 días. Entonces, cada vez que ustedes no puedan recibir la clase, recuerden que la clase queda pregrabada, registren sus asistencias, sean disciplinados en eso, vean qué clase tocó el día lunes, el día martes, y la van tachando. Nos pueden enviar desde ya todas esas fotos que se tomen ustedes recibiendo el curso. Tomen nota de lo más importante de la clase, de todas sus dudas que puedan tener en el transcurso de la clase para que las puedan plasmar a eso de las 6:30. Nosotros comenzamos a habilitar el chat. Entonces ustedes ahí pueden plasmarnos todas sus dudas y las hacemos llegar, en este caso, a nuestro catedrático. Y el día de hoy vamos a tener a nuestro compañero del staff de jóvenes caficultores, el ingeniero Alex Caballero, con el tema análisis, interpretación y conservación de suelos. Un tema muy importante e interesante. Y para los que no lo conocen, voy a hablarles un poquito del ingeniero. El ingeniero tiene una formación en la Universidad de EARTH de Costa Rica. Es ingeniero agrónomo, certificado por el IICA en agricultura urbana, periurbana y gestión de los recursos hídricos. Cuenta con certificado en taller de calidad de café de COFE Campo 2 por el Instituto Hondureño del Café y Café. Certificado en taller de abonos orgánicos y bioproductos del FIA, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. También está certificado en agricultura controlada por la Universidad de EARTH, Costa Rica, diplomado en formación pedagógica en educación superior, certificado en agricultura regenerativa por la plataforma del CET de la Escuela Agrícola Zamorano. Actualmente está recibiendo el curso Cambio Climático de la ONU. Cuenta con una gran experiencia como agricultor de café, sistemas agroforestales, granos, pastos y forrajes. Él ha tenido una amplia experiencia en campo como técnico en la Fundación Conducafé, dedicado a la asistencia técnica de transmisión de tecnologías a productores. Y actualmente es especialista del proyecto Iniciativa por los Jóvenes Caficultores de Nestlé y Fundación Conducafé. Y sin más que decir, le cedo la palabra al ingeniero para que pueda comenzar esta bonita clase. Quédense con nosotros. Bienvenido, ingeniero. Gracias, ingeniera Cibeles, y gracias a todos los jóvenes caficultores por acompañarnos. Yo creo que esta es una clase muy bonita, muy interesante, porque tiene que ver con toda la parte agronómica, todo lo que hemos estado viendo acerca del cultivo de café, y para nosotros es importante manifestarles y darles esa oportunidad de que podamos aprender un poquito del café, podamos aprender un poco de agricultura. Si bien no pretendemos que ustedes vayan a salir como que expertos en el tema, ¿verdad? O como que sueleros 100%, pero queremos darles unos pequeños tips, unas pequeñas enseñanzas para que ustedes puedan buscar más información, puedan documentarse un poco más acerca del tema. Este tema, análisis, interpretación y conservación de suelos, es un tema, ¿verdad?, que va junto con el tema de mañana, así que no se lo pierdan. El tema de mañana es nutrición del cafetal. La nutrición del cafetal tiene que ver con proveerle a la planta, ¿verdad?, esos nutrientes que son tan importantes. Y como en este caso nuestro cultivo de café está en un suelo, ¿verdad? Está cultivado en suelo, entonces nosotros nos enfocamos en darles esas ideas para que ustedes puedan tomar esa guía, ¿verdad? Y a partir de ahí ir avanzando. Los objetivos de esta clase, ¿verdad? Que son objetivos bien puntuales. El primero está en demostrar la forma en cómo se realiza la toma de muestras de suelo en campo. Eso es bien fundamental. Cuántas se deben hacer por manzana,
cuánto es la división de los lotes que se hace, qué condiciones tomar en cuenta para tomar una muestra de suelo de campo, ¿verdad? Pues tenemos un pequeño video también que es inédito de jóvenes caficultores que lo hicimos hace como 3 años, entonces está interesante. Por otro lado, tenemos el segundo objetivo, que es realizar la lectura e interpretación de análisis de suelo, ¿verdad? Para todos aquellos caficultores interesados en conocer qué significan todas esas variables que se muestran ahí, ¿verdad? Indicar para qué les sirven. De repente usted solo le entrega una hoja y usted no entiende qué significa eso que dice ahí, pero por lo menos puede empezar a leer qué significa con lo que le vamos a mostrar y a partir de eso conocer un poco más. El tercer objetivo es identificar criterios para la conservación de suelo, ¿verdad? Porque como son pocas las clases de suelo que les compartimos a ustedes, tratamos de resumir siempre los temas y los subtemas más importantes. En este caso queremos darle esa parte de conservación de suelo relacionándola con el tema de evitar la pérdida de la fertilidad del suelo. Eso por una parte. Y bueno, por ahí, por el chat, la ingeniera Cibeles y Marvin les estarán compartiendo el enlace de asistencia para que registren esta clase. Empecemos con lo más básico, con lo más fundamental y es definiendo qué es el suelo, ¿verdad? El suelo es esa capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases, en donde se desarrollan las raíces de las plantas, ¿verdad? Hay otro tipo de agricultura alternativa que no tiene que ver con suelo, por ejemplo, la agricultura hidropónica que se hace, es otro tipo de agricultura, pero por ejemplo, en este caso que nosotros estamos hablando de café, nos interesa conservar, preservar, entender y cómo funciona el suelo, ¿verdad? Para darle un buen manejo y hacer una gestión más eficiente de los recursos. Un suelo ideal debería tener una distribución homogénea o bien distribuida de organismos sólidos, minerales, materia orgánica, porosidad y una buena circulación del aire y del agua, ¿verdad? Para que las raíces puedan desarrollarse de una buena manera. Por otro lado, también tenemos algunas propiedades propias de los suelos, ¿verdad? Que son necesarias estudiar. Entre ellas está el color, la textura, la estructura, la capacidad para retener agua. Entonces, de acuerdo a diferentes enfoques que nosotros le demos a entender el suelo, vamos a analizar por qué son importantes esas propiedades. Por ejemplo, esas propiedades pueden determinar y dar indicios, ¿verdad? De aspectos muy propios, ¿verdad? Usted llega a un suelo y puede ver que hay diferentes tipos de suelo en zona. Puede ver en algunas zonas suelos rojos, otros suelos un poco más oscuros, color café, otros suelos color negro, ¿verdad? Entonces, hay diferencias que se pueden apreciar. También hay diferencias a nivel de textura y estructura, que se los voy a comentar en esta filmina que viene, y a nivel de la capacidad para poder retener agua. Eso es importante poderlo entender. Por otro lado, ¿verdad? A nivel de textura y estructura, la diferencia fundamental entre esto es que la textura es la proporción porcentual en la que está distribuida la arena, la arcilla o el limo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que hay diferentes tipos. Por ejemplo, este es el triángulo textural, que ustedes lo ven aquí. Es el triángulo textural. Me indica la porcentaje de distribución en el que puede estar agregado un suelo. Entonces, ese porcentaje ahí muestra en algunos de estos triángulos que hay un momento en el que se juntan, ¿verdad? Y que hay una distribución un poco uniforme o en la que hay una distribución porcentual parecida entre los diferentes tipos de agregados. Entonces, esto muestra, ¿verdad? Que hay suelos que van a hacer mezcla, por ejemplo, los suelos francos, hay suelos franco-arcillosos limosos, como podemos ver aquí, hay suelos franco-limosos, franco-arenoso. Entonces, franco se refiere a que hay una combinación de porcentual de ese componente, ¿verdad? Ya sea de arcilla, de limo o de arena. Entonces, para eso nos sirve el triángulo textural. En los laboratorios de suelos le hacen este tipo de análisis. Usted envía su muestra y más o menos le hacen las pruebas y le dicen qué porcentaje tiene su suelo, ¿verdad? Entonces usted empieza a conocer un poco más de la textura, así como otras evaluaciones que usted quisiera que le hagan, densidad aparente y pues de la parte a nivel de física, ¿verdad? Que eso es algo de interés. Por ejemplo, la densidad aparente se hace para conocer niveles de compactación en el suelo, entonces todo eso es parte de las propiedades físicas. También hay otro concepto que es lo que es la estructura, y la estructura es la manera en la que están agregadas o estructuradas las partículas del suelo. Hay estructuras laminares, hay estructuras migajosas, granulares. Entonces, diferentes formas en las que se encuentran agregadas o ordenadas esas partículas, ¿verdad? Entonces, todo esto
es algo en lo que nosotros podemos investigar un poco más. Pues, hay un manual de FAO que describe perfiles de suelo y ahí está muy detallada toda la parte de textura y estructura para poder ampliar un poco más. Son cerca, creo que de 200 páginas, es un manual bastante grande, ahí lo pueden buscar. Si no, se los podemos compartir. Por otro lado, hay un concepto que a mí me gusta hablar bastante y es acerca de la fertilidad del suelo. Y es que la fertilidad del suelo está condicionada por tres componentes muy importantes, que son las propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿verdad? No vamos a profundizar en esta parte porque en cada uno de esos temas, ¿verdad? En cada una de esas propiedades, prácticamente que uno puede dar una clase solo para propiedades físicas, una clase para propiedades químicas y una clase para propiedades biológicas. Entonces, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque el concepto de fertilidad es algo mucho más amplio, ¿verdad? No tiene que ver con la cantidad de fertilizantes que nosotros aplicamos, sino más bien con todos esos componentes que nosotros integramos para hacer una buena gestión del suelo, ¿no? Entonces eso es algo bien importante que hay que tenerlo en cuenta. Ahora les voy a mostrar un video que sirve de antesala para poder detenernos un poco en esa parte, que es una de las partes en las cuales vamos a hablar un poco, ¿verdad? Y es en la parte de toma de muestras de suelo en campo. La toma de muestras de suelo en campo es un aspecto bien detallado, bien importante que tenemos que analizar porque tiene que ver con la capacidad, ¿verdad? Para poder hacer un muestreo objetivo y que ese muestreo me permita poder obtener datos reales. Yo les digo siempre a los muchachos y a las muchachas que son parte de esas capacitaciones. Bueno, lo más importante cuando usted le va a hacer un análisis de suelo es como cuando usted va al doctor. El doctor le receta que para conocer un poco más de cómo usted se siente le manda a hacer exámenes o estudios, ¿verdad? Para ver cómo está un laboratorio. Entonces le manda a hacer un examen de sangre y de ahí le sacan el hemograma y le dicen, bueno, sus niveles de colesterol están así, sus niveles de glucosa en sangre están así, sus niveles de triglicéridos están así y sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos están así. Entonces, lo mismo es análisis de suelo. El análisis de suelo permite de una forma general y a grosso modo conocer el estado de ese suelo, conocer un poco de su fertilidad y ayudarnos a tomar decisiones informadas que puedan conducir a la nutrición de nuestro cultivo, a la buena nutrición de nuestro cultivo, en este caso café. Entonces les voy a poner el video para que vean la parte de campo y vamos a detallar un poquito punto por punto. Hola, soy Alex Caballero, soy instructor del curso Jóvenes Caficultores, iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. El día de hoy haremos la demostración práctica de la toma de muestras de suelo, la cual es muy valiosa para poder conocer el estado de la fertilidad del suelo y diagnosticar el potencial productivo del cultivo. Esta práctica tiene dos objetivos muy importantes. El primero es conocer el nivel de los nutrientes en el suelo y los factores limitantes, y como segundo, formular programas de fertilización eficientes y hacer las correcciones en el pH del suelo. Para realizar la práctica de la toma de muestras de suelo, los materiales que vamos a necesitar son una bandeja plástica para poder ir incorporando el suelo que vamos sacando de cada submuestra, la bolsa plástica donde vamos a poner el suelo, una hoja con la ficha y la etiqueta de los datos de información importante de la finca, lápiz o bolígrafo, el barreno y el machete para poder limpiar el área. Hablaremos de los criterios para la toma de muestras de suelo. Primero, se debe de hacer un análisis de suelo considerando en tiempo y forma la etapa del cultivo. Segundo, se debe subdividir en campo lotes no mayores a 2 manzanas de área, considerando la topografía y características propias del lugar. Tercero, se debe ubicar de 15 a 20 puntos en forma de zigzag y hacer la toma de muestras en campo. Cuarto, verificar que no se hayan hecho aplicaciones de fertilizantes y enmiendas previamente al suelo. Como primer paso, lo que se debe hacer es levantar las bandolas y ubicar el punto donde se va a hacer la toma de muestra de suelo.
que es en la banda de fertilización o al final de la última hoja de la gotera. Se debe de limpiar el área donde se va a tomar la muestra. Como segundo paso, procedemos con el barreno a introducirlo a una profundidad de 20 centímetros. Procedemos a retirar el barreno haciendo movimientos hacia los lados para poderlo sacar y ubicamos la cantidad de suelo dentro de la bandeja plástica. Una vez que lo tenemos ahí, procedemos a mezclarlo para tener una mezcla más homogénea y lo ubicamos dentro de la bolsa plástica. Utilizamos dos bolsas, una para introducirla, la bolsa la etiqueta que contiene toda la información para la finca. Y esta sería nuestra toma de muestra de suelo. Cuando ya tenemos la muestra de suelos lista y rotulada, la llevamos a secar bajo techo. Eliminamos las partículas muy grandes y las raíces y procedemos a entregarla al laboratorio. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en clase. Bueno, y en esta parte vamos a profundizar un poco más, ya con la parte de la metodología de muestreo de suelo, porque aquí queremos hablar acerca de cómo se debería hacerlo. En el video hablábamos de tomar de 15 a 20 submuestras por manzana. Una manzana, ¿verdad? Para los que no lo saben, equivale a 7,000 metros cuadrados. Nosotros lo utilizamos bastante aquí en Honduras y corresponde a 0,7 de una hectárea. Entonces, para que tengan el dato ahí y lo conozcan. Otra cosa bien importante, tomar la muestra de suelo, se mencionaba en la última hoja de la gotera, ¿verdad? De la planta. ¿Y qué profundidad debería tener? Los primeros 20 a 30 centímetros. La literatura nos dice que ahí es donde está la mayor cantidad de raíces del café, ¿verdad? Donde se aprovecha, ¿verdad? La mayor parte del fertilizante. Entonces, es algo que es bien importante que hay que definirlo. Otro punto importante, nosotros lo hicimos con un barreno, ¿verdad? Y es que con un barreno la estrategia permite no disturbar tanto las raíces de la planta. Se puede hacer con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, aquí presentamos uno. Hay un palín, hay dos tipos de barreno que puede utilizar, un palín doble, con el cual puede sacar con una pala plana, ¿verdad? Que tenga esa profundidad. Se puede extraer la muestra, ya le voy a mostrar una fotografía donde se ve que se puede utilizar un método, ¿verdad? Ya sea usted como productor y que no pueda conseguir un barreno prestado con alguien, usted lo puede hacer con un palín perfectamente, ¿verdad? No hay ningún problema. Y lo importante es que se haga bien, ¿verdad? Tomar la mayor cantidad de sus muestras que se puedan. No combinar lotes, ¿verdad? Por ejemplo, eso es un criterio bien importante. Si usted tiene un cultivo de café, un lote, por ejemplo, de 1 o 2 manzanas, por ejemplo, en el que usted tenga cultivado una variedad de café, ponga parainema, y ese parainema sea un café plantilla de 3 años de edad, un café bastante joven. Puede tener al otro lado, ¿verdad? Un cultivo de café de por lo menos 8 años, que sea variedad lempira. Entonces, usted no va a hacer mezcla porque el laboratorio le va a hacer un cálculo de requerimiento de fertilización orientado a ese café, ¿verdad? Con esa edad, basado en la producción de ese café, no en un café que tiene una mayor edad, por ejemplo. Entonces, en ese caso es importante detallar esos puntos, no mezclar lotes, ¿verdad? Porque queremos que la muestra sea lo más real posible, lo más objetivamente posible, para que los resultados del laboratorio sean bastante precisos. Eso es importante que lo tomemos en cuenta como caficultores, como agricultores, porque eso nos va a generar que el resultado sea bastante efectivo, ¿no? Y que lo que se va a recomendar pueda llegar hasta el productor y que el productor pueda aplicar lo que requiere su cultivo, ¿verdad? Porque
¿Qué pasa, verdad? Cuando no se hace bien, o qué pasa en este caso que el análisis de suelo no refleje los datos que el productor espera. De repente puede incurrir en costos en la fertilización que hagan que el productor tenga que comprar más fertilizante. Entonces hay que ser bien detallado en cada cosa que hacemos. Eso es bien importante. ¿Qué deben hacer, verdad? Siempre utilizar las herramientas en campo adecuadas. Si no es un barreno el que va a utilizar, puede llevar el palín que hablábamos o la pala, un recipiente para mezclar el suelo, un asadón, un machete, las bolsas plásticas que usted necesita. Importante la ficha, que no se le vaya a escapar esta información, porque esto es lo que el laboratorio va a utilizar de base para hacerle todos los cálculos que usted necesita. Por ejemplo, incluir el nombre del propietario, la finca, el lote, el departamento, provincia, municipio, el cantón en el que se encuentra, la fecha del muestreo, el lugar en el que se toma la muestra, el lugar propiamente de donde se hizo, si fue en la banda de fertilización, si fue entre surcos, si fue en la hoja de la gotera de la planta, la profundidad de muestreo, puede poner 20 o 30, dependiendo hasta la profundidad. Ustedes pueden andar 1 metro y medir cuánto, hasta qué profundidad entra el palín o hasta qué, cuál es la profundidad de interés suya. Por ejemplo, es opcional a veces, de repente indicar acerca de las coordenadas va a permitir que usted pueda dar información, y los laboratorios a veces revisan lo que son los mapas de uso real y los de uso potencial de suelo. Entonces a partir de ahí hacen comparaciones con las recomendaciones de suelo. Puede incluir observaciones adicionales, bueno, que el café está asociado con leguminosa, que el café está asociado con el sistema agroforestal. Un ejemplo puede decir que el café está a pleno sol. Esas son información que le sirve bastante al laboratorio. Ahora, ¿cómo se puede hacer el muestreo? Puede ser barreno, puede usar palín. Bueno, un barreno, como lo vimos en el video, así como lo está usando aquí el productor o el ingeniero que anda haciendo la muestra, ¿verdad? Para no estorbar mucho la raíz, o también puede utilizar un palín. ¿Cómo utiliza este palín o pala, verdad? Bueno, al sacar esta muestra completa, lo divide en 3 secciones, y la sección de en medio sería la que va a tomar, y esa es la que incorpora al balde. Esas son algunas de las metodologías que sugieren algunos laboratorios, y aquí se va incorporando. Se corta en 3 partes, en 2 partes, y la parte en medio es la que se toma para hacer el análisis. Ahora, metodología y muestreo, siempre seguimos detallando este punto, ¿verdad? Porque lo que hacemos en el campo y lo que llevamos al laboratorio es la información que vamos a obtener. En primer lugar, hacer esta parte, mezclar todas las submuestras de 15 a 20, ¿verdad? Si puede hacer más, no hay ningún problema. Se va a acercar, va a ser un poco más preciso con la toma de la información, siempre siguiendo todos los pasos. Si esta muestra de casualidad viene un poco húmeda o por casualidad de la lluvia, hubo lluvia ese día o un día anterior y usted hizo la toma de muestra de suelo y había bastante humedad en el suelo, a veces es necesario secarla. Entonces, en ese momento usted la puede poner a secar, pero no la vaya a poner a secar en el sol. ¿Por qué? Porque muchos de los nutrientes que están ahí se pueden volatilizar, ¿verdad? Son los nutrientes que con la temperatura se pueden evaporar, se pueden disipar en el aire. Entonces usted va a tener un dato erróneo en la medición cuando le hagan el análisis de suelo. Eso es bien importante que lo tome en cuenta. Entonces póngalo a secar bajo la sombra, puede ser en papel periódico, en cartón, en saco, ¿verdad? Que no se le vaya a contaminar con otro tipo de muestra y no se le vaya a confundir. Usted la puede identificar con un código, código 1, código 2, así. Después de eso, usted la va a uniformizar y la va a preparar. Si puede, tamizarla, pásela por un sarán para quitarle las piedras, los palos, las raíces, para que vaya el puro suelito, los terrones grandes, eso se lo separa. Después de eso ya la empaca en la bolsa, doble bolsa, una con la etiqueta para que no se sube la etiqueta, ¿verdad? Porque pues ahí hay actividad biológica, entonces hay respiración, se puede sudar la bolsita. Después de eso la etiqueta bien y la lleva selladita al laboratorio para que en el laboratorio, como vemos aquí, le hagan todos los análisis correspondientes. Tienen máquinas específicas que lo hagan, ¿verdad? Y luego le van a enterar un resultado justamente como este. Este es el resultado que le van a entregar, que le va a decir, bueno, tiene estas variables, tiene estos nutrientes, el resultado es tanto, la unidad es tanto, la unidad en que se midió puede ser partes por millón, puede ser centimoles por kilogramo, puede ser miliequivalentes, puede ser miligramos por kilogramo. Entonces,
Ahí le van a decir la unidad y le van a decir una interpretación, un rango de interpretación, que puede ser desde muy bajo hasta muy alto. En ocasiones se codifica por colores y esos colores pueden estar asociados a una interpretación como de bajo, medio, alto. Y colores como que pueden indicar como niveles óptimos o niveles que pues están en exceso. Bueno, y tanto que hablamos de análisis de suelo, que tomar una muestra, que tomar una muestra en campo, pero no lo hemos definido, ¿verdad? Ustedes se han de preguntar, pero ¿y de qué se trata? Pero bueno, para definirlo en palabras bien puntuales, el análisis de suelo es una herramienta de gran utilidad para ustedes, señores y señoras caficultoras o apasionados del mundo de la agricultura. Es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización. Con el análisis de suelo se pretende determinar el grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas, ¿verdad?, que pueden perjudicar los cultivos, tales como la acidez, la salinidad, la toxicidad de algunos elementos, las sinergias que pueden haber entre algunos y las relaciones catiónicas. Vamos a hablar de eso cuando estemos hablando más adelante en el análisis de la interpretación, ¿verdad? Eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Verdad? El análisis de suelo cumple dos funciones que son primordiales. Esas funciones son, el análisis de suelo indica los niveles nutricionales en el suelo y por lo tanto es útil para desarrollar un programa de fertilización. Ahora, sirve para monitorear también la forma en que ocurren cambios en la fertilidad del suelo, así como la consecuencia de la explotación agrícola y los efectos residuales en la aplicación de fertilizantes, ¿no? Podemos ver que puede haber exceso, puede haber un alto nivel de fertilizante que se haya aplicado. Entonces, si nosotros hacemos análisis de suelo, todo eso puede salir reflejado y podemos dar, ¿verdad?, con la información que nosotros requerimos. Entonces, resumiendo esa parte, algunas de las cosas que son importantes cuando hablamos acerca de análisis de suelo es la que nos permite conocer la condición actual del suelo. Nos permite un panorama un poco más general, nos permite conocer un poco del pH del suelo, nos permite conocer macro y micronutrientes disponibles que van a estar limitados por esta otra variable de pH que es importante que los agricultores tengan en cuenta, y la posible necesidad de un encalado o la posible necesidad del uso de una enmienda. Llámese una enmienda calcárea a base de cal, o llámese una enmienda orgánica a base de un fertilizante o un abono que pueda proveerle los nutrientes esa parte orgánica que les haga falta. Y la gente siempre pregunta, ¿cuáles son los precios de un análisis de suelo? Bueno, para darle algunos de referencia, el café tiene algunos precios como entre 15 y 20 dólares. La FIA tiene entre 780 lempiras o 33 dólares. Si usted le va agregando más variables que quiera analizar, porque esto sería como lo básico. Si usted quiere ir agregando más información, ellos le van a ir cobrando como entre 10 a 12 dólares, ¿verdad? Para poder ir agregándole más información. Hay otros laboratorios como Zamorano, ¿verdad? Que también es uno de nuestros aliados en el proyecto. Entonces, y nos han apoyado con el curso anterior. Entonces, ellos tienen un laboratorio muy completo. De hecho, está certificado, ¿verdad?, en esas líneas de los laboratorios de suelos, y tienen precios muy accesibles, entre 50 y 60 dólares. Nosotros les podemos proporcionar un poco de información por si alguno está cerca de ahí y se les facilita poder hacer análisis de suelo en la Escuela Agrícola Panamericana. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Este es un ejemplo de un análisis, ¿verdad?, que le pueden entregar a usted. Ya para irlo viendo en esa parte, podemos ver en la parte superior información del laboratorio, información del productor, departamento, municipio, la cantidad de nutrientes que tiene el cultivo, por ejemplo, y algunas de sus interpretaciones o recomendaciones. Y bueno, entremos al contenido peso pesado de este día, que sería la parte de interpretación. Con la parte de interpretación, aquí queremos detallar algunas cosas, ¿verdad? Como lo mencionaba en el otro, el resultado del análisis le va a contener información importante, verificar siempre que sea el análisis correcto. He visto en ocasiones, ¿verdad?, que a veces los laboratorios hacen muchos análisis y de repente se le puede ir uno, ¿verdad?, en un sobre que no sea el del productor y pues si no es el suyo, entonces quiere decir
que ese análisis no trae las condiciones apropiadas para que usted lo pueda implementar, ¿no? Va a ser una recomendación de alguien más, hay que fijarse en eso. Debe incluir su información, el cultivo, la edad del cultivo, toda la información que es propia suya y que usted incluyó en la ficha, ¿verdad? Cuando envió la muestra al laboratorio. Entonces luego va a incluir un cuadrito, ¿verdad? Como este, que tiene bastantes variables. Y estos tienen una leyenda de coloración que está codificada por un color. Los que están en amarillo son valores bajos, los que están en verde son valores medios óptimos y los que están en rojo están altos por un posible exceso o acumulación de ese nutriente. Ahora vamos a ir leyendo uno por uno para que ustedes vean de qué trata. Pueden haber algunos que cambien y no tengan todos estos nutrientes o estos elementos y pueden tener otros que sean un poco más amplios. Por ejemplo, empecemos con con las sillas intercambiables. Estas sillas intercambiables no debe superar valores de 0.5, ¿verdad? Mil equivalentes, porque si aumenta esos valores, ¿verdad? Corremos el riesgo de tener problemas con la acidez. Entonces, estos rangos que vemos aquí, que se conoce como interpretación, son los valores que nos dicen como el límite inferior y el límite superior, es decir, los rangos en los que deberían dar ese nutriente. ¿Esto de dónde lo sacan? Lo sacan de la metodología que han establecido para poder hacer el análisis. Y, por ejemplo, cada uno tiene un símbolo, ¿verdad? O un nombre. Entonces, cada uno también representa o significa algo, ¿verdad? Dentro del análisis de suelo. Aquí tenemos este valor que es pH, que se conoce como potencial de hidrógeno. Esto mide el logaritmo negativo, ¿verdad? De los iones hidrógeno en suspensión en la solución del suelo. Y me quiere decir básicamente que es la acidez que se puede medir del suelo. Esa es la acidez activa que nosotros podemos medir. También tenemos otros nutrientes que se pueden medir porcentualmente, como la materia orgánica y el nitrógeno. Y hay otros, ¿verdad? Que aquí se los expresa por el tipo de extracción. Se hace el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el sodio, el cobre, el manganeso, el hierro y el zinc. Esos son los que lo tenemos. Entonces, en este caso, si se fijan, los que están amarillos están bajos, ¿verdad? Hay que hacer aplicaciones de nutrientes, de fertilizantes, para poder incrementar esos valores y llevarlos a un nivel óptimo. Y con los que están en un nivel muy alto, lo que hay que hacer es un balance con el pH para que al balancear el pH haya mayor disponibilidad de unos nutrientes, menor disponibilidad de otros y lograr un balance, un equilibrio. Ya se lo voy a explicar más adelante con el rango de pH que va de 0 a 14. Va de 0 a 14. Entonces, de aquí, ¿qué es importante? Ver la parte de la acidez con la acidez intercambiable, con el pH, ver los niveles de la materia orgánica, deberían dar entre 2 y 4. Tiene valor de 2, entonces está en el límite inferior, está óptimo. Se puede subir un poco más haciendo aplicaciones de abonos orgánicos. Nitrógeno se encuentra abajo, ¿verdad? El nitrógeno es muy móvil, entonces es importante ver cuáles son esos valores que tiene. Y en general los demás elementos se tienen que ir balanceando. Generalmente en las relaciones de calcio-magnesio siempre se requiere que haya mucho más calcio. ¿Por qué? Porque su movilidad es por medio de la suberización. Un poco más complicada la movilidad que la planta lo pueda tomar, porque la planta lo toma por evapotranspiración, es decir, cuando ella hace sus procesos normal de atrapar la luz y hacer la fotosíntesis, la planta lo toma, ¿verdad? Por medio de las raíces y por el agua, ¿verdad? Que va en el torrente de los vasos conductores. Entonces, de ahí se moviliza hacia las hojas, hacia las ramas, hacia los frutos. Entonces, esa es la movilidad del calcio. Entonces, es necesario proveer suficiente calcio, ¿verdad? Porque el calcio también y el magnesio ayudan a hacer el intercambio catiónico que hay en el suelo para regular el tema de la acidez. Entonces, importante aplicar calcio, ¿verdad? Calcio en mayor medida que magnesio. Y tenemos otros elementos que posiblemente están en exceso, entonces hay que lograr un equilibrio ahí. Entonces, importante, acidez intercambiable, pH, materia orgánica, macroelementos y microelementos. Son 5 cosas que debemos de tener en cuenta. Por otro lado, también tenemos la parte de rangos a nivel de saturación. La saturación muestra porcentualmente cuál es el contenido de ese nutriente, específicamente de los cationes, cómo se encuentran con respecto a la capacidad de intercambio catiónico total. Entonces, en este caso, vemos que el potasio está bajo y que los demás están óptimos, pero se encuentran óptimos, por ejemplo, el calcio, el magnesio, se encuentran óptimos en el nivel inferior, ¿verdad? Nos interesa
que ese nivel inferior se incremente un poco más, ¿verdad? Para mantenerlo siempre en los niveles óptimos. Por otro caso, el sodio, que es un elemento para nosotros en este caso, nos interesa porque no se mantenga bajo, nos interesa que él se mantenga siempre bajo, porque el sodio genera dos condiciones muy problemáticas en el suelo, si se encuentra en exceso. El sodio podría generar problemas de salinidad y de sodicidad en el suelo. Y esas son condiciones que no queremos, ¿verdad? Y que son bastante difíciles de manejar, en las que hay que aplicar requerimiento de riego, requerimiento de lavado, conoce como RAS, y hay que aplicar también lo que es el uso de algunos yesos que están hechos a base de sulfato de calcio. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que es un problema que hay que evitar. Hay que evitar. La acidez intercambiable no debe superar el 20%, se encuentra óptima. Y otro aspecto bien importante son las relaciones catiónicas, ¿verdad? Hay elementos que compiten por su absorción y por la disponibilidad que hay de unos con otros. Por ejemplo, la relación magnesio-potasio, la relación calcio-magnesio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar estas relaciones? Bueno, es la relación que hay entre ellos, ¿verdad? Entre su disponibilidad y la absorción que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, los que están bajos hay que llevarlos a su nivel óptimo, y los que de repente están en exceso se van a equilibrar cuando trabajemos sobre el pH y sobre la materia orgánica. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué hago bastante énfasis? ¿Por qué hago bastante énfasis en esta parte? Y yo sé que siempre surge la pregunta de, bueno, ¿cómo la acidez tiene que ver con todos estos nutrientes, con todos estos elementos? Y es que la acidez se mide en un rango de 0 a 14. Aquí se cortó un poco más la imagen, ¿verdad? Para irla aterrizando a un rango un poco más pequeño y dar la explicación un poco más sencilla. Se mide 0 a 14, que de 0 a 7 es un pH ligeramente ácido hasta básico, y en 7 es neutro, y de 7 hasta 14 viene a ser ligeramente alcalino o alcalino. Entonces, la mayor parte de los cultivos toleran un pH entre 5.5 a 6.5, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en este rango de pH los macroelementos que tenemos aquí se encuentran en una mayor disponibilidad. Son los elementos que la planta requiere en mayor medida, ¿verdad? Y también están los microelementos que la planta también los requiere, ¿verdad? Y al llegar a esos valores de pH que se acercan entre 5.5 y 6.5, que se acercan a 7, logramos un balance, un equilibrio entre los nutrientes que están disponibles. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos condiciones de acidez, si ustedes se fijan, las barritas son más delgadas, entonces la disponibilidad de esos nutrientes es muy baja, ¿no? Entonces, nutrientes que de repente se fueron aplicando con fertilizaciones previas, años anteriores, esos nutrientes puede que estén retenidos ahí en las arcillas, pero como por problemas de acidez en el suelo, entonces esos nutrientes no han podido ser liberados de las arcillas y no están en la solución del suelo y la planta no los ha podido tomar. Pero ¿cómo podemos corregir este problema? Lo podemos corregir por medio de una aplicación de una enmienda, una cal agrícola que regule esas condiciones, que remueva ese hidrógeno que está en las arcillas por un catión intercambiable y que genere, ¿verdad? Que baje esos problemas de acidez, y que ese hidrógeno que está ahí se convierte en agua, ¿verdad? Y que proveamos más cationes que puedan alimentar el suelo y que también puedan alimentar a la planta, como el calcio. Otra cosa que me gustaría hablarles, ¿verdad? Que es importante y es algo que tiene que ver con esta parte, y es las curvas de absorción de macronutrientes. Y también hay otro tipo de curvas de absorción que ustedes pueden buscar más acerca de esto. Para este estudio se hizo una arábica con plantas de 3 a 6 años de edad. Se sacaron promedios de Brasil, Costa Rica y de Kenia. Me gusta poner este ejemplo porque hay jóvenes aquí de diferentes países del mundo, no solo de Honduras. Entonces es importante que vean que también hay material que se trabaja en sus países. Entonces, ¿qué promedios se sacaron de aquí? De Brasil, de promedios de cosecha de 3.000 kilogramos por hectárea de café oro, y en Kenia de 1.100 kilogramos por hectárea de café oro. Entonces, con base en esta información, se construye una curva de absorción de nutrientes, que esa curva de absorción de nutrientes es la cantidad de nutrientes que necesita la planta para producir tanta cantidad de café. Una parte de esos nutrientes la planta los toma y los deja en su biomasa, es decir, lo incorpora en las raíces, en las hojas, en el tallo, en sus ramas, así que ella lo deja ahí. Y otra parte, esos nutrientes los moviliza hasta los frutos, ¿verdad? Porque los frutos son algo que la planta espera, ¿verdad? Su biología, su genética
hacen que ella quiera reproducirse, que ella quiera preservar su especie, y al preservar su especie logra fructificar, y lograr fructificar hace que le provea de nutrientes esos frutos, ¿verdad? Para que esos frutos cuando lleguen a otro lugar puedan sobrevivir, puedan germinar y pueda producir otra planta. Entonces, en esa fase, ¿verdad? Es importante mencionarle que la planta necesita esos nutrientes para poder cumplir con ese ciclo biológico, ese ciclo fenológico productivo, que para nosotros es muy bueno, ¿verdad? Porque nos interesa cosechar café. Eso es importante. Ahora, ¿qué nutrientes requiere, por ejemplo, estas plantas que están en un periodo de vida altamente productivo, de 3 a 6 años de edad? Entonces ya son plantillas, digamos, vigorosas, productivas. Miren, el nitrógeno ocupa 163 kilogramos por hectárea por año. Ocupa de potasio 154 kilogramos por hectárea por año. Ocupa fósforo en forma de fosfato, ocupa óxido de calcio, ocupa magnesio, ocupa azufre. Entonces, ocupa nutrientes, ¿verdad? Para hacer esa parte. Entonces, estas curvas de absorción se toman como base para poder construir planes de fertilización que sean ajustados a los requerimientos del cultivo. Ya lo vamos a ver más adelante con los requerimientos para este mismo análisis de suelo que hemos estado viendo. Entonces es muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora, antes de fertilizar o antes de hacer cualquier actividad, yo primero debo de corregir el tema de la acidez de mi suelo. ¿Por qué? Porque como ya vimos en el punto anterior, si el pH no está bien, si la acidez intercambiable no está bien, no me va a dejar que esos fertilizantes sean aprovechables. La eficiencia de la fertilización va a ser muy baja y por lo tanto vamos a tener pérdidas también económicas y no va a tener el resultado que nosotros esperamos. Entonces, antes de fertilizar, debo corregir problemas de acidez, problemas de pH, de acidez intercambiable. Para este caso, aquí los cálculos ya están hechos en quintales por manzana. Para los que no lo saben, un quintal equivale a 100 libras o tal equivale a 46 kilogramos. Una manzana a 7,000 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí la unidad que le pone es quintales por manzana. Usted la puede convertir a kilogramos por hectárea y así. Una manzana en estas condiciones puede tener hasta 3,500 plantas, ¿verdad? Y en estas condiciones que se están evaluando aquí, se deberían aplicar 9 onzas, ¿verdad? Para poder neutralizar toda esa acidez. Entonces, 9 onzas de cal dolomítica. Entonces, cal que tiene óxido de calcio y óxido de magnesio. Entonces, 9 onzas que se deben aplicar, se pueden hacer fraccionadas, 3 aplicaciones de 3 onzas en el año, ¿verdad? Entonces, eso va a regular esos problemas de acidez en ese año. Entonces, esto es importante que lo podamos ver y es el tema de qué tipos de cal utilizar. Y para mí es importante mencionarlo. Van a encontrar diferentes tipos de cal en el mercado, pero nosotros como productores debemos entender, ¿verdad? Que no todas. Es importante utilizar cal agrícola. La cal agrícola ya ha pasado por un proceso de trituramiento y refinamiento que le permite estar óptima para ser aprovechada en el suelo. Hay otros tipos de cal como cal de construcción, que algunos productores han utilizado el problema de la cal de construcción, que cuando llueve en el suelo se apelota. Entonces se hacen como gránulos gruesos, ¿va? Que no permiten que se pueda incorporar bien en el suelo y regular la acidez. Hay otro tipo de cal como la cal viva, el óxido de calcio, que es una cal cáustica. Esa cal cáustica, ¿qué pasa? Si usted envía a un colaborador, a un trabajador, a que aplique esa cal con las manos, se le va a quemar la mano, se le va a dañar. Entonces, no tienen que aplicar ese tipo de cal. El tipo de cal que tiene que aplicar es una cal agrícola. Puede ser cal dolomítica, carbonato de calcio o una cal hidratada que la persona puede aplicar, o una cal, por ejemplo, que sea agrícola ya propiamente. Entonces, tomar en cuenta esas condiciones para hacer aplicaciones de enmienda. De repente unos productores van a decir, no, pero fíjate que yo he aplicado y me ha funcionado. Bueno, hay que medir eso. No siempre lo que nosotros creemos en base a lo que pensamos realmente funciona. Para que algo sea funcional tiene que medirse, ¿no? Tiene que medirse, tiene que mostrar que usted en el 2022 hizo una aplicación de cal y en 2023 hizo análisis de suelo y pasó de tener un pH de 4 a tener un pH de 5. Entonces ahí ya hay un cambio, ¿va? Ya hay un cambio en la unidad de pH. Ya estamos corrigiendo esos problemas y posteriormente a eso vamos a hacer la fertilización. Y es importante, y aquí me remito a una pregunta que seguro va a salir. ¿Cuándo es el tiempo óptimo para yo hacer un análisis de suelo? Entre más pronto usted lo pueda hacer, mejor, porque usted le va a poder diagnosticar, ¿verdad? El momento en que usted va a hacer las correcciones. Si usted tiene serios problemas de acidez con hierro,
con aluminio, ¿verdad? Que el aluminio genera 3 veces más acidez que el hidrógeno, en este caso. Entonces usted tiene que hacer el análisis con tiempo, porque las cales tardan de 2 a 4 meses en solubilizarse. ¿A qué me refiero con esa palabra? Tardan de 2 a 4 realmente neutralizar la acidez que hay en el suelo. Entonces, sobre todo, depende de qué tipo de material escalante esté utilizando. Entonces, si usted tiene que corregir acidez y después fertilizar, van a pasar de 2 a 4 meses. Si antes de eso usted necesita hacer un análisis de suelo y el laboratorio se tarda un mes, entonces ya va un mes o 15 días adicional. Entonces, y si las lluvias vienen en mayo, entonces prácticamente usted tuvo que haber sacado su muestra de suelo entre enero y febrero, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Que si vamos a hacer una aplicación con base al momento de lluvia, nosotros debemos planificar todo el tiempo que se va a tardar el laboratorio, ya sea 15 días o un mes, entregar más resultados. Puede ser que le lleguen muchas muestras y se tarde un poco más. Y el tiempo también que va a reaccionar esa cal, de 1 a 2 o a 3 meses. Hay algunos productores que han estado haciendo ensayos con cales líquidas que han tenido buenos resultados y que en un mes ya pueden aplicar la fertilización. Porque, ¿qué pasa, verdad? Una vez que nosotros decidimos ya aplicar la fertilización, ya tenemos que haber balanceado el pH, ¿verdad? Para que la planta pueda aprovechar esos fertilizantes y esos fertilizantes tengan una alta eficiencia en el suelo. Eso es bien importante. Por otro lado, y aquí les quiero mostrar esta parte, cantidad de elementos, ¿verdad? O requerimientos en kilogramos por manzana. Por ejemplo, aquí hay un requerimiento de 135, 136 kilogramos de nitrógeno, unos 12 de fósforo, 150 de potasio, 14 de magnesio, 64 perdón, 14 de calcio y 63 de magnesio. Entonces, eso se convierte a fuentes, ¿verdad? Fuentes que pueden ser aplicadas de fertilizante en quintales por manzana o puede ser kilogramos por hectárea, como usted lo prefiera, ¿verdad? Y aquí les recomiendan algunas, solo de ejercicio, ¿verdad? No es que estas son las mejores. No vengan a creer que estas son la panacea o el top de fertilizantes, pero los laboratorios hacen estos cálculos, ¿verdad? Y uno puede elegir con qué otro tipo de fuentes trabajar. Puede, en vez de nitrato de amonio, puede elegir aplicar, por ejemplo, urea, digamos. O en vez de DAP, otro fertilizante que tenga fósforo. O en vez de KCl, puede aplicar un CAMAC, por ejemplo. Puede que un CAMAC que ya trae óxido de magnesio y trae potasio también. En vez de un nitrato de calcio, puede aplicar un material escalante, ¿verdad? Entonces depende del tipo de fuente. Puede elegir otra y tiene que hacer los cálculos respectivamente, ¿verdad? Para que le hagan, o puede ser por productos comerciales también, que usted conozca. Puede pedirle al laboratorio que le haga esos cálculos o a alguien de su confianza que lo sepa hacer, ¿verdad? Para que pueda obtener. En este caso, la cantidad de onzas por planta de café por año fue de 9 onzas. ¿Y qué se decidió hacer? Lo que se decidió hacer es hacer un fraccionamiento. Las plantas de café, como cualquier otra planta, ¿verdad? Se alimentan todos los días, pero nosotros no todos los días podemos estar haciendo aplicaciones de fertilizantes, no todos los días podemos estar haciendo aplicaciones porque serían muy costosas y no tan beneficiosas. Perenne, la mejor opción es fraccionar, ¿verdad? Darle de a poquito el fertilizante que la planta requiere para que esto pueda coincidir, ¿verdad? Con la cantidad de fertilizante que hay que aplicar. Aquí se decidió hacer 2 aplicaciones, una en mayo-junio de 4.5 onzas y otra entre agosto y septiembre de otras 4.7 onzas. ¿Qué logramos con eso? Logramos hacer 2 aplicaciones, ¿verdad? Dándole a la planta en el momento que lo requiere. ¿Y en qué nos basamos para decir cuándo aplicar el fertilizante? Cuando hay suficiente lluvia, cuando hay suficiente humedad en el suelo, que permita que este fertilizante no se pierda por que no se pierda por evaporación, por lixiviación o que no se vaya a perder, ¿verdad? Por pérdida de altas temperaturas. Entonces, en este caso, debe aplicarlo con suficiente humedad en el suelo. Bueno, vamos a ver la parte de conservación así rapidito. La parte de conservación de suelo nos gusta enfocarnos en poder utilizar tecnologías que el productor puede usar. El nivel en A es una herramienta importante. No voy a decir yo que es lo infalible, porque lo infalible es utilizar topografía o teledetección, ¿verdad? Que sea un poco más precisa, estaciones totales. Pero sí, el productor puede trabajar con niveles en A, ¿verdad? Niveles que le permitan poder hacer trazos, curvas a nivel,
siembras a contorno y a partir de ahí empezar a aplicar estrategias de conservación de suelo para evitar la pérdida en la fertilidad, pérdidas por erosión de viento, agua, ¿verdad? Que eso es algo bien importante mencionarlo. ¿Qué puede hacer? Puede hacer siembra de barreras vivas con especies de árboles forestales, con especies de plantas de su zona, con arbustos, puede utilizar cultivo alternativo, puede utilizar la espada de San Miguel, puede sembrar especies leñosas como la guama, que es la Inga edulis. Entonces, eso es bien importante, mencionárselo a los productores. ¿Qué otra cosa? Yo les estoy mencionando la combinación con barreras muertas. Bueno, hacer obras de conservación que puedan evitar la pérdida por erosión, por fuertes corrientes de agua, haciendo cortes transversales y asociarlo con las barreras vivas, con zacates, con flor de isote, con vetiver, con un zacate que pueda retener el suelo, ¿verdad? Eso es bien importante. Y lo otro, hacer acequias o drenaje, ¿verdad? Que se puede hacer para poder tratar de recolectar esa agua y desviarla y que no afecte de una manera significativa nuestro cultivo. Una que me gusta a mí es el uso de coberturas. El uso de coberturas, ya sea vegetales como arbences o plantas mal llamadas malezas, que no compiten con el café. Hay algunas muy conocidas, la suelda con suelda, la siempre viva, la pate gallina, hay una que se llama paterrana, otra que se llama bueno, esas son las que me recuerdo ahorita. Ustedes ya conocen plantas que no son agresivas, que no compiten con el café y que básicamente uno las puede estar chapeando, las puede estar manejando, ¿verdad? A un nivel de cobertura que mantengan el suelo y que no lo dejen desprotegido, desnudo, ¿verdad? ¿Qué ocasiona dejar el suelo protegido y desprotegido, desnudo? Bueno, que hay un lavado de los nutrientes, ¿verdad? Hay una erosión también física de las partículas del suelo. También se puede incorporar el uso de la materia orgánica o la hojarasca, ¿verdad? Que es producida en sistemas agroforestales, ¿verdad? Cumple dos funciones importantes. Le protege el café de altas temperaturas, de los rayos del sol. Le protege el café también de lo que sería fuertes lluvias, ¿verdad? Porque los árboles ayudan a sostener con sus raíces y le aportan, ¿verdad? Nutrientes con el ciclo de cambio de hoja, ¿verdad? Entonces, los sistemas agroforestales son un sistema bien eficiente de reciclaje de nutrientes. Eso me gusta mencionarlo siempre, ¿verdad? Y más si estamos integrando especies maderables o forestales de valor económico, ¿verdad? Que con un buen manejo agrosilvicultural en el futuro se pueden aprovechar y van a ser un beneficio para los productores. Bueno, resumen de lo que aprendimos hoy, el resumen de los aprendizajes que tenemos. Aprendimos a analizar e interpretar los análisis de suelo, aprendimos conceptos importantes de pH, recomendación para manejar el cultivo del café entre 5.5 a 6.5, valores de acidez intercambiables no superiores a 0.5, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta. Aprendimos que la fertilidad es un balance, ¿verdad? Teniendo en cuenta las propiedades físicas, químicas y biológicas. Aprendimos que se pueden hacer muestreos, ¿verdad? Y submuestreos, por lo menos de 15 a 20 submuestras por manzana. Aprendimos que se pueden hacer acciones puntuales de conservación de suelo, curvas de nivel, que se debe trabajar con pendientes arriba de 15% o de 30%. Hay que integrar las barreras vivas y muertas, los drenajes y las acequias si hay exceso de lluvia. Hay que hacer muestreos en campo, ¿verdad? Metodologías de cómo hacerlo. Es importante hacerlo por método zigzag, lo vimos en el video. No hacer mezclas de lotes y tener criterios bien definidos hacia lo que queremos hacer con el análisis del suelo. De mi parte, esto ha sido la clase de hoy y estamos a la expectativa para cualquier consulta que tengan ustedes, jóvenes. Gracias. Gracias, ingeniero Alex, por compartir esos conocimientos con todos nosotros, con todos los jóvenes que nos están viendo. Y sí, déjenme comentarle que sí hay preguntas, hay comentarios en el chat y le vamos a dar lectura a unos de ellos. Vamos a ver. Aquí había una que, ok. Nos dice Josué García. Un análisis de suelo nos arroja la cantidad de elementos que posee, como saber si esos elementos están disponibles para la planta o no. Saludos desde El Salvador. A anexarle el pH del suelo para el café debe de ser de 5.5, ¿cierto? O más. Interesante, sí, yo les decía que la mayoría de cultivos se adaptan en rangos de ese valor, de 5.5 a 6.5.
¿verdad? Creo yo que es un valor bastante óptimo y ya lo veíamos en la escala de pH, el tema de disponibilidad de los nutrientes. Y muchas gracias, ingeniero. Vamos a ver aquí la mayoría de preguntas que nos han estado haciendo los jóvenes. Ya lo he estado comentando el ingeniero en la clase. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Y a vernos, ok. Ingeniero, cuando se paga para hacer un análisis de suelo, ¿el mismo pago incluye la lectura de los resultados o debemos de buscar a alguien aparte? Eso es interesante porque depende del laboratorio. Hay laboratorios que ya le dan la respuesta, le dan el análisis y la recomendación, ¿verdad? Hay otros laboratorios que no se la dan, entonces usted la debe pedir. Y si usted la pide, ¿verdad? A veces tiene un pequeñito costo extra, ¿verdad? Que no se compara en realidad con, por ejemplo, le puede costarle un análisis $30 y la interpretación que es $5 tal vez. Entonces, al final, lo que el productor siempre quiere saber es cuánto aplicar. Y pues vale la pena que si el laboratorio no lo incluye, ¿verdad? Ahí tiene que preguntar a qué laboratorio antes de que usted vaya a llevar la muestra, si se lo dan o no se lo dan. Entonces ahí usted puede detallar y puede preguntar si tiene algún costo extra que se lo haya interpretado para que usted de una vez vaya de una vez a comprar lo que va a comprar y aplicarlo basado en los requerimientos. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta aquí de Elvin Palacios. ¿Se puede utilizar Canavalia como cobertura o abonos verdes? Y si es así, ¿de qué forma hay que sembrar? Ese es bien interesante, ¿no? Que nosotros tuvimos un acercamiento con la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Ellos nos impartieron una capacitación de agricultura regenerativa y ese es uno de nuestros enfoques actualmente como jóvenes caficultores, como Planes Café. Promovemos la agricultura regenerativa para poder integrar algunos enfoques de producción. En este caso, la canavalia es una especie, ¿verdad?, que nos sirve como cobertura. Hay unos ensayos que se han estado haciendo en café, en el cual se hace una plantación de una hilera o doble hilera en medio de los surcos del café. Se planta, ¿verdad? Se puede hacer como si usted sembrara o plantara frijoles, puede hacer semilla individual o doble postura, deja que la planta crezca y antes de llegar a la floración, usted lo que tiene que hacer es hacer una chapia regulada, ¿verdad? Y la canavalia se incorpora en el suelo, que aportaría la parte de materia orgánica y aporte de nitrógeno también. Entonces, sí se puede utilizar y no solo la canavalia, hay otras especies también. Y ese es un tema bien interesante, un poquito más avanzado con el tema de coberturas y qué bueno que lo menciona. Muchas gracias, ingeniero. Nos menciona Gary Rivas, buenas tardes. ¿Cómo se puede bajar el pH de un suelo muy ácido? Imagino cómo nivelarlo, nos pregunta cómo nivelar el pH de un suelo muy ácido. Bueno, esa fue gracias por la pregunta, ¿verdad? Y yo lo recalqué bastante en la presentación porque siempre recomendamos, ¿verdad? Nivelarlo permitiría una mejor disponibilidad de los nutrientes. Y nivelarlo sería, o trabajar sobre esa acidez, aplicando una enmienda, ¿verdad? Una enmienda que contenga calcio, que contenga magnesio, que permita neutralizar problemas de acidez, llevar un pH de 4.5 a 5.5. Y si tenemos problemas de acidez intercambiable, bajarla, por ejemplo, si la tienen 1 centimol por kilogramo, bajarla a 0.5, ¿verdad? Que, hablando de valores, ¿verdad? Ya en la práctica sería haciendo el encalamiento, ¿verdad? Con la cal agrícola que sea recomendada y en la dosis que sea recomendada basada en el análisis de suelo. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos más que todo un comentario de Alexander. Ha de estar relacionado con el ICAFE. Nos dice que una vez que se tengan los datos del análisis de suelo, hay que esperar hasta que esto salga y una persona del ICAFE, en el caso de Honduras, llega a la finca a interpretar detalladamente todo el análisis y luego brinda lo que son las recomendaciones. Nos pregunta acá Nelson, la mejor cal para realizar la enmienda, nos dice. Ok, la mejor cal va a depender del tipo de deficiencia que hay en su suelo. De repente, cuando se hace el análisis del suelo, ahí le identifican si hay problemas con acidez y si también hace falta calcio y magnesio, ¿verdad? Si en un dado caso usted tiene requerimiento, ¿verdad?, de más calcio
y tiene suficiente magnesio, posiblemente le van a recomendar carbonato de calcio, aunque es una fuente más lenta, ¿verdad?, en solubilizarse o incorporarse al suelo. Otro detalle bien importante es que si usted ocupa calcio y magnesio, le van a hacer un cálculo, por ejemplo, con una cal dolomítica. Entonces, no existe la mejor cal, ¿va? O sea, la mejor cal es que usted aplique basado en la recomendación de análisis de suelo, porque puede pasar un problema. Yo vi una situación, ¿verdad?, que en una finca había problemas de alcalinidad y la productora o el productor, no recuerdo, uno de ellos decidió aplicar cal en su finca y ya tenía problemas de alcalinidad. ¿Qué pasó? Al aplicarle más cal a un suelo que ya tenía problemas de alcalinidad, de pH, ¿verdad? No había nada de acidez. Entonces lo que provocó un amarillamiento en el cultivo que él tenía, entonces más bien provocó un problema, ¿va? O sea que no podemos tomar decisiones de aplicar productos sin conocer qué hay ahí antes. Muchas gracias, ingeniero. Nos consulta un joven, Antonio Martínez. Consulta, ¿se puede hacer análisis de una manzana que no esté cultivada? De un lote de terreno De que no un se lote cultiva. de terreno que no esté cultivado. Sí, sí, efectivamente. De hecho, si usted lo hace antes para conocer cuáles son las deficiencias que hay ahí a nivel de nutrientes y después plantar y usted corrige antes de plantar, eso sería lo mejor, ¿verdad? Porque usted ya llevaría su cultivo a lo que va, ya va a que la planta aproveche todo lo que tiene ahí. Y como yo les decía, ahí depende también si hay que hacer aplicaciones de enmiendas agrícolas, esas enmiendas tardan en neutralizar la acidez, entonces podría tardar un mes o dos antes de que surja un efecto, ¿verdad? Lo que usted aplique. Muchas gracias, ingeniero. Y vamos a cerrar con esta última pregunta por el tiempo. Miriam Reinaldo nos pregunta, ¿cuánto tiempo antes de la fertilización debo corregir el problema del pH en el suelo? Ok, eso también, ¿verdad? Mínimo, yo les decía, bueno, si usted tiene unos problemas bastante graves, por ejemplo, con acidez intercambiable o tiene problemas de pH, que el pH es muy bajo y tiene alta acidez, entonces usted por lo menos debería corregir ese problema 2 meses antes. Y si pues ya se le pasó el tiempo y pues busque una buena cal que reaccione rápido en el suelo, ¿verdad? Y pues por lo menos con un mes antes haga las aplicaciones de la enmienda agrícola. Estuve revisando una información, ¿verdad?, sobre algunas cales líquidas y pues algunas trabajan bien. Si no puede cal líquida, entonces también puede buscar otro tipo de cal que reaccione rápido y pues pueda aplicarla. Importante, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta la planificación de nuestras actividades. Yo se los decía, si en mayo viene la lluvia, hay que planificar hacer el muestreo por lo menos en febrero o marzo, para yo en abril ya conocer cómo está mi suelo. Si en abril tengo que hacer alguna aplicación, yo la hago esa aplicación, ¿verdad? Para que dar tiempo que sacar pueda reaccionar. Ya a finales de mayo o en junio empezar a hacer la fertilización ya con la lluvia. Entonces, es importante, importante. Le agradecemos, ingeniero Alex, por su tiempo y por compartir con nosotros esta bonita clase, estos conocimientos que estamos más que seguros que le van a ayudar a todos los jóvenes y a despertar la curiosidad por seguir aprendiendo cada día más. Les cedo la palabra para que nos podamos despedir y los invitamos, jóvenes, a la clase del día de mañana. Les Bueno, cedo muchas la palabra, ingeniero. gracias, ingeniera Cibeles, por la moderación. Gracias a los muchachos por estar pendientes, a las muchachas que están aquí, todos los jóvenes caficultores, a los caficultores que nos escuchan desde cada uno de sus hogares, cada uno de sus países que nos ven. Gracias por estar aquí, gracias por prestar atención. Hay una última pregunta recurrente que me la han estado enviando bastante al chat personal, y es que cada cuánto se hace un análisis de suelo, ¿verdad? Por ejemplo, y tal vez voy a ser un poquito amplio aquí. Bueno, si usted un año 2022 hizo correcciones en pH, en fertilidad y todo eso, y usted quiere ver si esos cambios realmente se efectuaron en el suelo, usted puede hacerla el siguiente año. Por ejemplo, 2023 vuelve a hacer un muestreo para ver cómo está. Si usted de repente no lo puede hacer, por lo menos hágalo cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años puede estar haciendo un muestreo de suelo
para ver cómo se está comportando, ¿verdad? Los cambios que usted ha hecho, la aplicación de cal, la aplicación de fertilizante, la aplicación de abonos orgánicos en forma de pulpa, que eso me gusta recalcar que siempre lo estemos haciendo, el uso de los subproductos, las aguamieles, todo para poderlo aprovechar y que sea parte de la agricultura regenerativa. Les deseo muy buenas noches, muchos éxitos, no se pierdan la clase mañana y esperamos su fotografía. Hasta luego, que descansen.